Mi nombre es Miguel. Tengo 32 años y por más extraño que parezca, siempre pensé que tenía el control de mi vida. Construí una carrera sólida. Tomé decisiones basadas en la lógica y la estrategia, y me convertí en CEO de una de las mayores empresas financieras de Chicago antes de los 30. Toda mi vida me enseñaron que el éxito se mide por resultados, por números. Pero aquella noche de invierno, caminando solo por las calles cubiertas de nieve, me di cuenta de que hay cosas que los números no explican, y que el silencio de un niño puede ser más fuerte que cualquier reunión. Era tarde. Venía de una de esas reuniones largas y agotadoras donde nadie realmente escucha a nadie. En lugar de subir al auto de lujo que me esperaba, mandé a mi chofer que se fuera. Solo quería despejar la cabeza. Hacía frío, ese tipo de frío que se mete en los huesos. Al doblar una calle cerca del hotel donde me iba a hospedar, vi una luz tenue parpadeando en la parada de autobús, y allí, encogida en un banco de metal, había una niña pequeña, sola, durmiendo o intentando dormir. Me detuve, y en ese momento, algo dentro de mí, algo que no sabía que aún existía, simplemente me hizo arrodillarme a su lado y preguntarle: ¿Tienes a dónde ir? Hace mucho frío aquí. Ven conmigo. Aquella noche, algo en mí rechazó la comodidad automática del auto que siempre me esperaba en la puerta. Hice una señal para que el chofer se retirara. Quería caminar. Necesitaba sentir el viento, el frío, el mundo real, no esa burbuja climatizada donde normalmente me escondía. Caminé sin rumbo, escuchando el ruido de mis zapatos caros aplastando la nieve fresca en la acera. El silencio helado de Chicago me envolvía como un recordatorio de que aún había algo fuera de las reuniones, los números y las decisiones rápidas. Fue entonces que, doblando una calle menos transitada, vi una escena que cambió mi vida. Bajo la luz temblorosa de un poste antiguo, había una niña pequeña, encogida en un banco metálico en la parada de autobús. Me acerqué despacio, vacilante, como si temiera asustarla, o tal vez como si supiera, instintivamente, que ese momento era demasiado frágil para cualquier paso brusco. La niña tendría unos 4 años. Su cuerpo diminuto estaba envuelto en un abrigo viejo, mucho más grande que ella, y llevaba un vestido fino, totalmente inadecuado para ese frío cortante. Su cabello estaba enredado, las mejillas rojas y agrietadas por el viento, los labios empezando a perder color. Ella dormía, o intentaba dormir. Eso me atravesó de una manera que ninguna crisis económica jamás pudo. Me agaché cerca de ella, tratando de no parecer una amenaza. Y entonces, pregunté, con la voz más suave que pude reunir: ¿Tienes a dónde ir? Hace mucho frío aquí afuera. Ven conmigo. Te llevo a un lugar calentito. Fue entonces cuando ella abrió los ojos, claros, grandes, calmados, sin miedo. Me miró como si ya me conociera. Aquella niña no dijo una palabra. Solo me miró. Luego miró alrededor, como si buscara algún permiso invisible, y entonces asintió levemente con la cabeza. Un gesto tan pequeño, pero que llevaba una confianza que no sentía merecer. La tomé en mis brazos con cuidado. Era ligera como una muñeca de trapo, pero su cuerpo estaba congelado, los dedos duros por el frío. Traté de transmitir calor con mi propio cuerpo mientras caminaba de regreso al edificio. El portero, al verme entrar con una niña desconocida en brazos, levantó una ceja, pero no dijo nada. Quizá porque sabía que, en ese lugar, era mejor no hacer preguntas. O quizá porque vio en mis ojos que estaba diferente. La llevé hasta mi apartamento y preparé un baño caliente. No sabía exactamente qué hacer. Nunca había cuidado de un niño. Pero algo en mí, quizás ese instinto olvidado, silenciado por tantos años de vida práctica, supo lo que era necesario. Mientras ella se bañaba, calentándose poco a poco, fui a buscar una camiseta mía, de las más suaves,
para vestirla. Hice una taza de chocolate caliente, de esos en polvo que quedan en el fondo del armario y uno olvida que tiene, y me senté con ella en el sofá. Ella aún no hablaba, solo me observaba, pero había algo en su mirada que hablaba por 1000 palabras, como si dijera, gracias, por verme, por detenerte. Y allí, en esa sala silenciosa y acogedora, con el sonido del viento golpeando las ventanas y el calor subiendo lentamente del calefactor, me di cuenta de que ese apartamento inmenso nunca me había parecido tan lleno. Ella aún no había dicho su nombre, y yo aún no sabía qué hacer al día siguiente. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí comenzaba a despertar. En el silencio de aquella noche, mientras ella dormía en el sofá envuelta con mi camiseta, mis pensamientos no paraban de girar. ¿Quién sería aquella niña? ¿Cómo había terminado allí, en medio de la ciudad, sin nadie que la protegiera? Mi vida hasta entonces siempre estuvo pautada por la rutina, por los planes, por la seguridad que luchaba por garantizar. Nunca imaginé que algo así pudiera pasarme a mí, que pudiera ser la persona que ella necesitaba en ese momento. Me preguntaba si mi hija Emma estuviera viva. ¿Habría ayudado a alguien así? Quizás sí. Siempre tuvo ese corazón enorme, pese a todas las dificultades. Y allí estaba yo, sentado en esa sala pequeña, con una niña que apenas conocía, pero que ya ocupaba todo el espacio de mi corazón. Mientras ella dormía, me permití pensar en mi propia historia, en todo lo que había vivido hasta ese momento. Los días largos en el hospital, los turnos agotadores, las noches sin dormir. Todo para darle una vida mejor a Emma, para que pudiera soñar sin límites. Y ahora, cuando pensaba que había cumplido mi misión, me daba cuenta de que había un nuevo camino delante de mí. No sabía qué vendría después, pero una cosa estaba clara. Esa niña me necesitaba, y yo la necesitaba a ella, aunque aún no supiera cómo. El miedo estaba ahí, claro, palpitando en lo profundo del pecho. Miedo a lo desconocido, a lo que podría pasar, al juicio de los demás. Pero también había una fuerza silenciosa, un coraje que antes no reconocía. Quizás era el amor, el mismo amor que sentía por mi hija, que comenzaba a guiarme. Aquella misma noche, Miguel sintió algo que no experimentaba hace años, una inquietud que no podía explicarse con números o decisiones de negocios. El encuentro con esa niña, tan pequeña y tan llena de esperanza, le había movido profundamente. No podía sacar de su mente la imagen de su fragilidad, contrastando con la fuerza silenciosa de aquella criatura. Al volver al hotel, la rutina habitual de reuniones y estrategias parecía lejana, casi irrelevante. Cada detalle de ese encuentro, la mirada confiada de la niña, el silencio respetuoso de la madre, resonaba en su mente como una melodía que lo invitaba a un cambio que aún no sabía definir. Esa sensación era nueva, desconcertante y a la vez reconfortante. Mientras tanto, Ava intentaba mantener el equilibrio entre el cansancio y el instinto de proteger a su hija. Incluso después de esa noche, su mente no dejaba de pensar en el hombre extraño que, silenciosamente, compartió un poco de calor y compañía con Lucía. Había algo en su actitud que desafiaba sus expectativas y su miedo natural. Ava era una mujer que ya había aprendido a desconfiar del mundo, a esconder su vulnerabilidad y a no esperar favores. Sin embargo, ese gesto simple de humanidad abrió una grieta de esperanza en su corazón, una posibilidad tenue de que no estaba sola, que quizás aún existían personas dispuestas a estar presentes, sin esperar nada a cambio. En los días siguientes, Miguel no lograba concentrarse en los negocios como antes. El recuerdo de Lucía y Ava invadía sus pensamientos en momentos inesperados, como si su mente buscara un significado mayor
más allá del dinero y el poder. Comenzó a cuestionar la vida que llevaba, el vacío que sentía, a pesar de tener todo lo que muchos deseaban. Algo dentro de él clamaba por un cambio, una misión que trascendiera contratos y cifras. Fue entonces cuando decidió que necesitaba conocer mejor a esas personas, entender sus historias, sus sueños, sus dolores. Sentía que ese encuentro en el parque había despertado algo dormido en su propio corazón. Al otro lado de la ciudad, Ava luchaba por mantener la rutina de supervivencia. Cada día era un desafío para garantizar comida y refugio para Lucía, para protegerla de miradas desconfiadas y de la dureza del mundo allá afuera. Aún así, la presencia de Miguel, aunque distante, creaba una esperanza silenciosa que crecía en su pecho. No sabía qué esperar, pero algo en esa conexión inesperada le hacía creer que un futuro diferente podía ser posible. Por más difícil que fuera, Ava sentía que ya no estaba completamente sola en la batalla, por garantizar un mejor futuro para su hija. Miguel comenzó a frecuentar el parque con más regularidad, no por negocios, sino para observar a las personas que allí vivían sus propias historias de lucha y esperanza. Cada rostro parecía contar un capítulo diferente de esa realidad invisible para él hasta entonces. Se dio cuenta de que su vida de privilegios, aunque cómoda, estaba rodeada de muros que lo aislaban de lo que realmente importaba. Sintió ganas de actuar, de hacer algo concreto que pudiera transformar esas vidas, no solo como un acto de caridad, sino como un cambio verdadero y duradero. Empezó a anotar ideas, a pensar en formas de ayudar más allá de donaciones esporádicas. Mientras tanto, Ava decidió confiar en Miguel. Por primera vez, aceptó la ayuda ofrecida, aunque desconfiada, porque vio en él algo genuino. Poco a poco fue revelando su pasado, sus miedos y sueños, y también las dificultades de criar a Lucía en un mundo tan cruel para quienes no tienen nada. Ese intercambio sincero cambió la mirada de Miguel sobre la vida y reforzó su compromiso de hacer la diferencia. Ya no quería ser un espectador de la pobreza, quería ser parte de la solución. Miguel usó su red de contactos para organizar pequeñas acciones en el barrio, recolección de ropa, alimentos y materiales escolares para los niños de la comunidad. Pero pronto se dio cuenta de que eso era solo el comienzo. Quería algo mayor, un proyecto que pudiera dar a las personas una verdadera oportunidad para cambiar sus vidas. Fue entonces que pensó en ofrecer cursos de formación profesional, talleres de arte, clases de refuerzo para los niños y acompañamiento psicológico para quien lo necesitara. El objetivo era rescatar la dignidad de cada uno, dando herramientas para que reconstruyeran sus propios caminos. Mientras tanto, Ava sentía que su vida comenzaba a cambiar de verdad. Con el apoyo de Miguel, logró matricular a Lucía en una escuela cercana, donde la niña ganó nuevas oportunidades para crecer y soñar. Poco a poco, la esperanza crecía en el corazón de esa madre cansada. Se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos, ya no estaba sola. Miguel se convirtió en más que un ayudante. Fue un amigo que creía en ella y en su capacidad de empezar de nuevo. Y eso hizo toda la diferencia. Con el paso de los meses, la comunidad comenzó a transformarse de manera visible. El proyecto de Miguel creció, atrayendo voluntarios y donaciones. Las calles, antes marcadas por la suciedad y el abandono, ganaron murales coloridos pintados por los jóvenes que participaban en los talleres de arte. Los niños, antes desmotivados, ahora asistían a las clases con brillo en los ojos, animados por la perspectiva de aprender y construir un futuro diferente. Para Miguel, cada sonrisa y cada logro era una prueba de que valía la pena luchar, incluso cuando parecía difícil. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo resistencia de algunos vecinos que desconfiaban de las intenciones del proyecto, e incluso amenazas veladas de pandillas locales que veían la transformación como una amenaza a su control del barrio.
Miguel y Ava tuvieron que aprender a lidiar con esos desafíos, creando estrategias para mantener el trabajo seguro y accesible para todos. Estas dificultades mostraron lo profunda que era la crisis social, pero también fortalecieron la determinación del grupo, que sabía que rendirse no era una opción. Con el tiempo, la historia de Miguel y Ava comenzó a llamar la atención de los medios locales. Reportajes mostraban el trabajo realizado en el barrio, y la repercusión trajo nuevas oportunidades. Una ONG nacional ofreció apoyo financiero y técnico, permitiendo que el proyecto ampliara sus actividades a otras comunidades vecinas. Miguel sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad, sabiendo que eso era solo el comienzo de una transformación mayor, pero que dependería del empeño y la unión de todos. Mientras tanto, la relación entre Miguel y Ava se fortaleció aún más. No solo eran socios en el trabajo, sino también en la vida, apoyándose en los momentos difíciles y celebrando cada victoria. Ava, que antes cargaba un peso invisible en la mirada, comenzó a sonreír más, viendo en el proyecto y en el amor un camino para sanar heridas profundas. Para ambos, ese viaje no era solo para cambiar el barrio, sino para reencontrar la esperanza y la dignidad que la vida tantas veces intenta arrebatar. Con el apoyo creciente, Miguel y Ava decidieron organizar un gran evento comunitario para celebrar los logros del proyecto y fortalecer aún más los lazos entre los vecinos. Querían que fuera algo especial, donde todos pudieran participar, compartir sus historias y sentir que pertenecían a esa comunidad. En los días previos a la fiesta, el barrio se llenó de movimiento, niños pintando murales, jóvenes preparando presentaciones culturales y ancianos contando historias de resistencia y esperanza. Era como si, finalmente, el corazón del barrio comenzara a latir fuerte y unido. El día del evento, el sol brilló con intensidad, como una señal de bendición. Puestos coloridos, música en vivo y un ambiente festivo tomaron la plaza central. Miguel, emocionado, vio a gente que antes estaba alejada acercarse, abrazar y sonreír. Sintió la fuerza del colectivo palpitando en ese momento, la prueba de que el esfuerzo de unos pocos podía inspirar a muchos. Para Ava, fue la confirmación de que, incluso ante las dificultades, el amor y la determinación pueden crear un futuro mejor para todos. Después de la fiesta, la energía en el barrio parecía haber cambiado para siempre. Las personas comenzaron a movilizarse para mejoras concretas, limpieza de calles, clases de refuerzo para los niños e incluso un huerto comunitario que floreció en un terreno baldío, que antes era un punto de abandono. Miguel se dio cuenta de que el proyecto había cobrado vida propia y que su papel ahora era más el de un facilitador que de un protagonista. Era increíble ver cómo esa semilla plantada con tanto esfuerzo brotaba en cada pequeño gesto, en cada sonrisa que antes parecía imposible. La conexión entre los vecinos era lo que realmente los hacía fuertes. Sin embargo, no todo era sencillo. Los desafíos financieros aún amenazaban la continuidad de los trabajos, y las disputas internas a veces surgían, creando tensiones inesperadas. Miguel sentía el peso de la responsabilidad, pero sabía que rendirse no era una opción. Cada obstáculo enfrentado fortalecía la convicción de que el camino valía la pena. Ava, por su parte, se mantuvo una presencia constante, ofreciendo apoyo emocional y soluciones prácticas, recordando a todos que el cambio verdadero se hace con paciencia y fe en el otro. Poco a poco, Miguel vio que su esfuerzo estaba inspirando a jóvenes de la comunidad a involucrarse también. Carlos, un joven de 19 años que antes pasaba los días en la calle, se convirtió en voluntario en las actividades del huerto y comenzó a ayudar con la organización de eventos. Fue emocionante para Miguel ver cómo ese joven, lleno de potencial, comenzaba a encontrar un camino diferente para su propia vida.
La transformación no era solo del barrio, era personal, de cada uno que decidía creer que un futuro mejor era posible. Mientras tanto, las autoridades locales finalmente comenzaron a prestar atención a las demandas de la comunidad. Tras muchas reuniones y presión organizada, lograron la instalación de una unidad básica de salud, una pequeña pero vital conquista para el barrio que siempre fue negligido. La lucha aún estaba lejos de terminar, pero ese momento representaba una victoria colectiva, una prueba de que, cuando la gente se une, ninguna barrera es insuperable. Con el paso de los meses, Miguel se dio cuenta de que ese proyecto de huerto comunitario era mucho más que plantar verduras y hortalizas. Era plantar esperanza, confianza y solidaridad. Las reuniones semanales que antes eran tensas y llenas de dudas se convirtieron en encuentros de celebración, intercambio de historias y aprendizaje mutuo. El barrio, que antes estaba marcado por la desconfianza, ahora respiraba un sentimiento de pertenencia y unión que nunca había experimentado antes. En uno de esos encuentros, una señora llamada Doña Marlene, que vivía en el barrio desde hace más de 40 años, habló con lágrimas en los ojos sobre cuánto había cambiado su vida esa iniciativa. Contó que se sentía más segura para salir de casa e incluso para acercarse a sus vecinos. Para Miguel, esas palabras fueron un poderoso recordatorio de que el cambio verdadero comienza en los pequeños gestos y en la perseverancia de quien se niega a rendirse. El día de la inauguración oficial del huerto comunitario llegó, y Miguel sintió una mezcla de orgullo y emoción al ver tanta gente reunida, de todas las edades, celebrando lo que juntos habían logrado. Hubo risas, abrazos e incluso algunas lágrimas de felicidad. La sensación de que esa conquista era de todos estaba en el aire, y Miguel supo entonces que ese era solo el comienzo de muchos otros cambios que aún vendrían para ese barrio. Hoy, mirando atrás, ya no puedo reconocer a esa persona que un día sintió que no tenía control sobre su vida. El viaje no fue fácil. Hubo muchos momentos de duda, miedo y cansancio. Pero, sobre todo, fue un viaje de transformación, de aprendizaje y de esperanza. Si algo puedo dejar como legado es que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una luz al final del túnel. Solo hay que tener el valor de seguir adelante y creer que, juntos, podemos transformar nuestro mundo. Esta fue solo una de tantas historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar. Si quieres seguir sintiendo junto a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en la próxima historia.